Hoy nos acompaña Ana Lucía Frega, que es colega mío en la Academia Nacional de Educación. Y bueno, Ana Lucía va a presentar un seminario que se titula Libertad para crecer en arte, algo muy propio del arte, por cierto, y en arte de la educación general. Ana Lucía, el seminario es tuyo. Gracias y bienvenida, como siempre digo. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haber aceptado que conversáramos de estos temas del arte. Me gustaría verme en la pantalla porque no me estoy viendo el letrero, el letrero de Edgardo, estoy viendo el titular de Edgardo, pero no me estoy viendo yo. Si me pudieran poner a mí en la pantalla. En el cuadradito, bueno, el tema es el siguiente. El tema es que se suele hablar del arte como una necesidad dentro del sistema general de educación y realmente el arte existe en el sistema general de educación de la República Argentina. Les aviso que sigo sin verme en mi computadora, ¿eh? Entonces, el tema es que nosotros dentro del sistema general de educación, cuando hablamos del sistema general de educación, tenemos tendencia a pensar en la escuela. La educación general hoy en día es un tema, y fue siempre, de los entornos inmediatos de los sujetos que están aprendiendo, y además es un tema de un sistema que hemos creado en las fines del siglo XIX, un poco en coincidencia con la formación de los estados-nación y la necesidad de la formación del ciudadano, en el cual desde 1884 la República Argentina tiene una demanda de enseñanza de la música. Primera razón era enseñar, consolidar la lengua materna, lograr el aprendizaje de temas que tuvieran conexión con la vida social, sobre todo teniendo en cuenta los sujetos que estaban inmigrando, y para decirlo muy rápido, de una manera u otra y durante toda la mitad del siglo XX, se fue viviendo a la par, de proyectos que se discutían, que tienen que ver con educar por el arte o educar para el arte. Esto no lo voy a tratar. No lo quiero tratar porque yo entiendo que está más que decantado. Naturalmente, educar para el arte es generar profesionales para los distintos haceres del arte, en distintas dimensiones de experticia. Y por el otro lado, educar por el arte son nociones propias de la primera mitad del siglo XX, que fueron muy difundidas, que se conocen mucho, que en las cuales nuestro país en algún momento, antes de la casi implosión que nos está caracterizando ahora, nuestro país tuvo un lugar de liderazgo en lo que era en el sistema general de educación obligatorio, asignaturas de música o de artes visuales. Bueno, no voy a tratar este tema porque es un tema muy amplio y está concretado, como dije en la presentación del seminario, en la ley 24.195, que fue hecha por equipos muy actualizados, muy profesionales, y que continuó en la 26.206 con la modulación ideológica que hubo de una ley federal a una ley que es nacional. En vez de ley federal de educación, ley de educación nacional, hay un cambio ideológico sustantivo, pero las materias de arte expresadas en términos de competencia siguieron, y en vez de hablar solamente de competencia, se habla de núcleos de aprendizaje prioritarios. Para terminar esta introducción, lo que quiero decir es que dentro del sistema educativo general de la República Argentina hay docentes de música, hay docentes de artes visuales, en algunas pocas jurisdicciones hay gente también que hace teatro, hay gente que hace danza, insisto, estoy hablando de educación general, pero a este hecho, lo que se le ha agregado es el enorme impacto de los medios masivos de difusión.
Medios masivos de difusión no son medios de formación, no tienen propósito. La tecnología sí lo permitiría, pero no tienen propósito. Hay países donde hay canales que tienen propósito educativo. En cierta forma, Encuentro trata de hacerlo, Paca Paca también trata de hacerlo, pero se han priorizado, digamos, no sé muy bien por qué, ciertos aspectos de el entretenimiento, la diversión, que la cosa guste, que divierta, como si el solo hecho de estarse divirtiendo en un momento en el que nos disfrazamos y hacemos como si, eso completara las posibilidades que tiene el arte. En este seminario que está haciendo la Universidad UCEMA desde el mes de febrero o marzo, está el tema de la libertad. Y el tema de la libertad se suele asociar con el tema de la creatividad posible de los niños. El tema es que la creatividad también se ha tomado con una mirada un poco reduccionista, y yo no sé muy bien detrás de qué razón, no probablemente psicológica, no probablemente pedagógica, sino quizás con una mirada un poco vieja también, pensando que el esfuerzo para aprender, por ejemplo, una disciplina del arte, que es lo que he querido representar en arte en minúscula, es la primera acepción de la palabra arte en cualquier diccionario de la lengua. La primera acepción de la palabra arte es simplemente la habilidad para hacer bien algo. Es decir, si canto, cantar bien. ¿Qué es cantar bien? Bueno, no lastimarme cuando emito la voz, articular con claridad las palabras, si canto en conjunto, cantar todos al mismo tiempo, si canto, tratar de cantar todos los mismos sonidos. Es decir, dentro del Sistema General de Educación argentino hay prevista horas obligatorias y por lo tanto hay designados profesores de los distintos lenguajes del arte. A ellos yo les asigno, porque se los asignan los contenidos del programa estatal, es el entregar esas habilidades básicas que permitan que los aprendientes, todas las posibilidades que tienen expresivas por el gesto, por el canto, por la actuación, vayan expandiéndose más allá de lo que es naturalmente espontáneo. Eso quiere decir arte con minúscula. Lo puse enfáticamente en el título porque el el desarrollar una habilidad, cualquiera sea, la habilidad de moverme, todos caminamos, pero puedo moverme con más equilibrio, menos equilibrio, con más velocidad, con menos velocidad, con un ímpetu, con tranquilidad, todo esto es expresión, como ustedes se darán cuenta. También puedo actuar a partir de un estímulo, como también puedo, con crayones o con colores, hacer reproducciones de manera espontánea. Pero ocurre que esta habilidad para hacer bien algo me permite crecer en libertad, porque yo puedo generar nuevas expresiones gráficas del movimiento verbal en la medida en que la habilidad la voy desarrollando. Y esto se puede hacer con cualquier género. Se puede hacer obviamente con géneros de la música, de la cotidianeidad popular, que tenemos en los estímulos por los medios masivos de difusión, pero resulta que los medios masivos de difusión en la Argentina están bastante anclados en estereotipos. Y esos estereotipos en general son bastante chiquitos en materia de habilidades para hacer cosas diferentes. Por lo demás, entonces se produce un mecanismo de aprendizaje por imitación. Y como resulta que los estímulos son muy acotados,
lo que se aprende es muy acotado. Es decir, que la habilidad, teniendo obligatoriedad de enseñanza y teniendo profesores especializados, no se está ampliando en la medida de lo que sería deseable y posible, teniendo en cuenta la cantidad de horas que hay a partir de los 4 o 5 años de edad, obligatoriamente hasta primero y segundo año de la escuela secundaria. No es arte en minúscula, nada que tenga una impronta peyorativa hacia lo que no es académico o propio de aquella otra vieja noción, que era la noción del buen gusto. Esto es arte y todo esto otro no es arte. No, 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 no. Yo sigo trabajando con la acepción de habilidad para hacer bien las cosas. Ahora, ¿qué sucede? Los maestros han estado capacitados y están capacitados para poder trabajar con los chicos, con los niños de jardín, primaria y secundaria, para desarrollar estas habilidades naturales y que se han ido aprendiendo y que se han ido desarrollando en unos casos por habilidad, por imitación, perdón. Pero yo no sé por qué dentro del sistema argentino en este momento han empezado a desaparecer referentes que eran referentes que ampliaban los horizontes de todo tipo. Y voy a nombrar una, María Elena Walsh, por ejemplo. Aquella estamos invitados a tomar el té, la tetera es de porcelana, por ejemplo. O me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. ¿Por qué no se está enseñando ese repertorio? Si no se enseña, es un poco difícil que los chicos lo conozcan. Si no, lo enseña la familia. Y me argumentan, bueno, pero todo esto está en Internet. Sí, pero para ir a buscar en Internet, yo tengo primero que saber que está en Internet e ir a buscarlo para poder ampliar mi horizonte. Porque ¿qué es lo que está pasando en muchos casos y en muchas escuelas? Por supuesto, no digo que en todas. Si se le pregunta a los chicos para que se diviertan y estén entretenidos, y no estoy hablando de situación COVID, por favor, que ya sabemos que es totalmente excepcional. Estoy hablando de lo que viene pasando en los últimos 10, 12, 15 años. Si se le pregunta a los chicos qué es lo que quieren cantar o cuál es el programa que quieran ver, naturalmente van a pedir lo que conocen. Y la escuela no está para reproducir nada más que lo que los chicos ya conocen, porque lo ven por el celular o porque lo ven con algún programa de televisión de los que tienen más rating. Yo soy una persona que estoy actualizada y visito los distintos canales que hay, inclusive los que nombré de estatales que tienen finalidad educativa, y las perspectivas que brindan desde el punto de vista del crecimiento en habilidades expresivas está siendo muy acotada. Cuando converso con colegas jóvenes me dicen, pero es que los chicos piden eso. Bueno, a mí me parece muy bien que acompañemos a los chicos en lo que los chicos pidan, pero ¿quién se va a ocupar entonces de abrir la ventana con respecto a aquello que los chicos no piden, simplemente no piden porque no conocen? Y ahí es donde viene la libertad. Es decir, si no les estamos abriendo ventanas en el Sistema General de Educación, que es obligatorio, que tiene horas obligatorias de arte y tiene docentes especializados, no les estamos permitiendo que ejerzan su libertad de elegir. Y ahora me voy al campo del arte con mayúscula, que lo estoy poniendo con mayúscula no porque sea más o menos importante, es otra cosa, pero no es por una importancia que yo le esté adjudicando desde el punto de vista de los modelos de la primera mitad del siglo XX, de es arte aquello que el buen gusto resuelve que es arte. Por Dios, hay tanta bibliografía ya sobre multiculturalismo, sobre trayectorias de tránsito de las distintas músicas de difusión popular, de músicas que en otra época podían estar muy lejanas, pero que hoy están muy cercanas, de artes visuales que no es solamente nuestro Fernando Fader o nuestro Verdi o todos nuestros grandes creadores, sino que es también el arte no figurativo. Bueno, el arte no figurativo
necesita un desarrollo de una habilidad para poderlo contemplar y entender en sus propios términos. Y si la escuela tiene asignaturas obligatorias y tiene docentes obligatorios, no tendríamos que esperar que después de tantos años de escolaridad con docentes especializados, los horizontes visuales, verbales, auditivos, cognoscitivos, apreciativos, se expandieran. ¿O es que estamos pensando que los chicos de hoy no pueden? Porque si estuviéramos pensando que los chicos de hoy no pueden, estaríamos ignorando todo lo que la psicología de la creatividad, la psicología de la cognición nos está enseñando, y además no les estaríamos dando libertad a los chicos para crecer en el conocimiento de la diversidad. ¿Es obligarlo? No, es que conozcan. Porque se puede ser libre solamente cuando uno puede hacer una opción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto significa que tenemos que ajustar qué significa aprender. Y a mí me parece que no nos damos cuenta que por erradicar aquella escuela memorista, imitativa, reproductora, de paradigmas cerrados, y en algunos, pero que es una escuela re vieja, que no creo que exista en ninguna escuela realmente argentina, por lo que habíamos y todavía tenemos como muy preclaros pensadores y autores de libros de didáctica especializados en lo que es la educación general, el tema es que me parece que esta intersección con que los chicos tienen que divertirse, y yo estoy de acuerdo que los chicos se tienen que divertir, pero los respeto tanto que sé que el espectro para pasarlo bien que tienen los chicos es enorme. Entonces, como los respeto, sé que mi obligación como docente es abrirle ventanas y mostrarle dimensiones posibles y no dejarlos en el mero mecanismo imitativo del último hit de moda. ¿Que hay rap? Sí. ¿Que me voy a negar al rap? No me voy a negar al rap si está allí desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la vestimenta, desde el punto de vista de la puesta en escena, desde el punto de vista de las temáticas, desde el punto de vista de los perfiles melódicos. Pero no tengo por qué quedarme nada más que en el rap. Porque es un poco difícil ir de un rap a escucharlo a Piazzolla. No sé cómo hacen para escuchar una obra de Piazzolla, porque la distancia que hay entre una música muy chiquitita y muy acotadita a una distancia, a una música con tanta demanda de diversidad de timbre, de diversidad temática, que está en tensión con lo que fue el tango de los años 40, por ejemplo, ¿no? Eso precisa un aprestamiento, eso precisa ventanas abiertas, eso precisa que nos acordemos que hay 45 años ya de trabajos como Néstor García Canclini con sus culturas híbridas, por ejemplo, que dice que la educación no tiene que ser un fenómeno de compartimentos estancos. Entonces, si nosotros no los dejamos crecer en las habilidades, tampoco les mostramos esos otros arquetipos o paradigmas, y nombré a Piazzolla, no es que haya nombrado a Janet o a Ginastera o a Beethoven, que lo podría nombrar, y no hay absolutamente ningún inconveniente en que lo puedan conocer, como no hay ningún inconveniente en que conozcan a Goya o que conozcan una obra de Picasso o Soldi. Entonces, a mí lo que me preocupa, y voy terminando con esto en mis ideas, es que el hecho de haber hecho un cambio, pero que es un cambio que se hizo en la década del 60 del siglo pasado, de aquellas viejas copias de yesos que tenían que ser iguales, o la jarra que teníamos que copiar igual en clase de dibujo, o teníamos que decir los poemas largos de memoria, o incluso la barbaridad de hacer solfear a algunos chicos, por favor, eso no existe más.
la diversidad de recursos, de situaciones, de posibilidades, de estimulaciones, es tan grande que a mí me preocupa que se habla de estimular la creatividad de los chicos, pero como no le estamos dando herramientas ni horizontes, lo estamos achicando. No lo estamos ayudando a tener cada vez los ojos más abiertos y la mente más abierta. Entonces, un poco el tema de la creatividad, que Edgardo lo suele mencionar, lo conecta con arte y tiene razón, tiene mucho que ver con la posibilidad de hacer una estimulación de la habilidad. Y eso significa superar el espontaneísmo de hago lo que se me ocurre cuando se me ocurre y de la manera que se me ocurre, que no va a tener ni mucha originalidad ni mucha variedad, porque los chicos, gracias a Dios, conservan la capacidad de aprender por imitación. Pero le vamos a abrir las ventanas y no solamente va a aprender por imitación, sino que va a ir aprendiendo también porque conoce resortes de combinación de colores, conoce que puede trabajar a partir de dos líneas, una curva y una recta, y entrelazarlas y hacer alguna gráfica que se le ocurra. La estimulación sistemática de la creatividad en el sistema general de educación es el gran medio para que los alumnos, al crecer en las habilidades, estas que yo significo con arte en minúscula, también va a estar capacitado para darse cuenta en un momento de que su capacidad de elegir conociendo, le permite decir, esto me gusta, o esto tengo ganas de verlo, o escucharlo, o hacerlo, o interpretarlo, o buscarlo en internet ahora. Lo otro no, pero no quiere decir que sea malo. No quiere decir que es perteneciente a una casta que no me pertenece. ¿Se dan cuenta? Esos son discursos medievales. Yo suelo decir que, por ejemplo, ¿qué es un clásico? Bueno, un clásico es el clásico entre River y Boca, por ejemplo, o va a ser la final ahora de la Copa América, que va a ir Argentina con Brasil, imagínense, es un clásico. La noción de clásico es la noción de un paradigma de referencia. No es nada excluyente por sí de categorías, de nivel de sueldo mensual o de qué barrio vivo. La educación tiene que hacer todo el proceso de abrir, vuelvo a insistir, y ya es la cuarta vez que lo digo, de abrir ventanas, de que el niño busque, que digamos así, amplíe, que explore, porque resulta que muchos de los inventos patentados salen de esa creatividad que por ahí piensa por analogía. Muchas de las técnicas de estimulación sistemática de la creatividad, que significa interactuar con los alumnos, preguntarle por qué han hecho algo y sobre todo no decir, por favor, como única respuesta, ¡ay, qué lindo! ¡Mira qué bien! Bueno, por supuesto que una actitud positiva y que recibe lo que los niños y los jóvenes hacen, pero ¿saben? Se puede cantar muy bien un rap, o puede ser un espanto un rap mal cantado. No es la especie lo que hace la calidad. La especie hace un tipo de especie. La calidad lo hace tener la habilidad y quizás tener una originalidad. Es no solamente reduccionista, sino mentiroso y segregador pensar que algún niño no puede descubrir un mundo nuevo cuando transcurre constituyendo sus habilidades y aprendiendo a hacer sentido de los estímulos y aprendiendo a ejercitarse y
darse cuenta de cómo combinan los colores o cómo combinan los sonidos, aprender a descartar, elegir, defender una idea, buscar algo diferente. Vuelvo a decir, ampliar horizontes. Eso es realmente pensar que el arte puede, en el sistema general de educación, ese donde está la familia en el hogar, sea como sea el entorno familiar, ese que tiene en nuestro país enseñanza obligatoria con profesores por especialidades, y varios años, con muchas horas, para poder hacer estas construcciones, que puedan tomar conciencia de habilidades para desarrollar, que puedan tener conciencia de que cuando contemplan algo, lo contemplan con espíritu crítico, lo contemplan con la posibilidad de decir, ah, podría ser así, o qué interesante esta idea, la tomo, o esto hoy tendría ganas, qué lindo. Ninguna de las personas que estamos en el mundo del arte estamos todo el día escuchando en trance o mirando en trance o improvisando en trance danzas sofisticadas. Hay momentos, y estoy hablando de los profesionales, ¿eh? Entonces, estamos achicando a los chicos, los estamos haciendo muy pendientes de que si se pone de moda la gorra con la visera para atrás, yo soy y valgo si me pongo la visera para atrás. Me pongo la visera para atrás porque me convence que no necesito que me proteja los ojos del sol, o me la pongo nada más porque todos se la ponen y no sé muy bien por qué me la pongo así. Bueno, si el chico o la chica está en esa situación, no estamos respetando su libertad para elegir. Y dentro del sistema educativo general, donde somos profesionales los que estamos trabajando, no lo estamos abasteciendo de las herramientas, de las habilidades, destrezas, costumbres, actitudes, recursos para en su hacer o en su contemplar, tener libertad, saber que hay muchas cosas que no frecuenta todos los días, que no tiene por qué frecuentarlas todos los días, pero que están. Entonces lo estamos ayudando a que cuando usa el medio celular, si tiene conectividad, por suerte, y si no en la escuela, que tenga acceso a la diversidad. La diversidad no es que todos nos vistamos del mismo color, hagamos lo mismo y digamos sí a todo porque alguien nos dice que tenemos que decir sí. La libertad es justamente la elección en la diferencia. Y en el mundo del arte es así. No es mejor Beethoven que Llaneo. No es mejor Sorolla que un diseñador con software hoy en día que podemos hacer las maravillas que se pueden hacer. No es intrínsecamente mejor. Eso era una vieja concepción estereotipada, centroeuropea, decimonónica, que para la mitad del siglo XX ya había estado revisada en educación y está perfectamente representada en los núcleos de aprendizaje prioritarios en nuestro sistema general de educación. Tampoco es creatividad y libertad la propuesta de Ken Robinson, por ejemplo, que se puso tan de moda con hacer tabla rasa de todo lo que sea la enseñanza sistemática en la escuela. Pero Ken Robinson hizo toda su producción sobre creatividad en Inglaterra, que era un país que empezaba por no tener currículum hasta la década del 80, y lo siguen discutiendo, tenía solamente una referencia de examen final de estudios. Y entonces se habían vuelto las cosas demasiado rígidas, demasiado estereotipadas, demasiado memorísticas en muchos casos, muy acotadas y muy propias del establishment. Todo eso no tiene nada que ver con nosotros los argentinos. Nosotros los argentinos tenemos una trayectoria, tenemos desde 1884, lo vuelvo a reiterar, enseñanza obligatoria, tenemos docentes especialistas, tenemos carreras que preparan para enseñar arte, tenemos la posibilidad. Dejémoslos trabajar. Los núcleos de aprendizaje prioritarios
están. Respetemos verdaderamente a los chicos. Si nos preocupan tanto como nos tienen que preocupar en un momento en el que estamos viviendo un 50% de pobreza en la Argentina. Que no sea una pobreza que ataque tanto la libertad de elegir, como para que, si pueden hacer un camino, incluso no vayan encontrando adentro de sí mismos cada uno ese camino, démosle vocabulario, démosle referencias, démosle elementos, démosle ideas, acompañemos sus ideas, ayudémoslos a elegir y descartar. Respetemos a nuestros alumnos. El mundo interconectado de hoy nos está exigiendo que les ayudemos a meterse en el mundo del conocimiento, que saben, y con esto termino, ¿saben que hoy somos mucho más ignorantes de lo que era un sabio en el siglo XII? Porque el sabio del siglo XII tenía un caudal de conocimiento acumulado, desde ya que eran élite, tenía un caudal de conocimiento acumulado en poca bibliografía, estoy hablando después de la imprenta, ¿no? Y además entre ellos estaban muy bien conectados, pero no estaba la noción de educar al soberano, no estaba la noción de que todos tenemos derecho a la posibilidad de. Nosotros lo tenemos. Yo creo que el tema de la libertad para crecer en las habilidades y crecer en las contemplaciones extrínsecas o intrínsecas es un derecho. Tenemos los docentes, tenemos una cierta tradición y me parece que probablemente tenemos que reflexionar para que todo esto se potencia. Antes de ayer, sin ir más lejos, oí a un ministro de una jurisdicción hablar del tema del empoderamiento de la juventud. Claro, pero el empoderamiento de la juventud, que está estudiado por la psicología de la creatividad, de Guilford para acá y pasando por Howard Gardner, tiene que ver con que el sujeto tenga herramientas cognoscitivas para hacer sentido de las cosas. No es una cuestión de dinero y nada más, aunque por supuesto también es una cuestión de posibilidades. Espero haber logrado decir algo de lo que quería decir sobre un tema que es muy grande y muy amplio, muy sujeto a subjetividades ideológicas, a sectarismos ideológicos, cosa que me da pena, porque le estamos achicando el panorama a los chirurgos. Y yo ya me puse los auriculares, Edgardo, por si vos querés, ¿Nos escucha ahí, Ana Lucía? ¿Nos escucha bien? ¿A usted? Sí, yo perfectamente. Bárbaro, muchísimas gracias, Ana Lucía. Abrimos entonces el espacio para preguntas, que lo va a manejar Mercedes. Por favor, escríbanlas directamente en el panel de preguntas y respuestas en lugar del chat. Mercedes, todo tuyo, dale. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Tengo que leer varios comentarios acá. Bueno, Norma le agradece un montón por la charla. Sebastián comenta respecto a su referencia a María Elena Walsh, que ese repertorio es parte intrínseca de nuestra identidad cultural, y comenta como parte de su experiencia que cuando se expone a los chicos a este tipo de cosas, al igual que los géneros populares, normalmente reaccionan positivamente y los adoptan con mucho entusiasmo. No sé si usted tiene algo para compartir al respecto, Ana Lucía. No sé a qué se refiere Cuando dice hablando, popular. Bien. Él hizo este comentario cuando usted recordó las canciones. No, lo de María Elena Walsh está claro. ¿Qué quiere decir él cuando habla de música popular?
Claro, habría que pedirle a Sebastián si lo puede aclarar en el chat, si está refiriendo al folclore. Folclore, tango, etcétera. Ok. Coincido con Sebastián. Bien. Bueno, acá Noé también agradece muchísimo la charla, dice que es muy interesante. Noé también es docente. Dice que hay 2 generaciones de docentes que no están preparados para todo esto. Se refiere a la tragedia educativa que ya mencionó acá Guillermo Jaime Echeverry, en el SEMA, y dice que, bueno, que lamentablemente muchos docentes no saben de arte, no saben de ortografía, no saben de muchas cosas que son muy necesarias, y que ella lamenta que la educación que ella tuvo, ella es del año 48, pública, fue espectacular y que hoy lamentablemente se haya perdido. Bueno, ahí yo quiero Sí. hacer una respuesta. Sí. Por lo mismo que no solamente soy autora de libros, sino que además conozco dónde se están preparando los docentes de arte. Con quedarnos en la pena de que las cosas no sean como eran hace 70 años, bueno, no arreglamos mucho. Los docentes están en este momento arrinconados, uno, por lo que se dice de que los chicos no se tengan que aburrir. Y eso no tiene nada que ver más que con los, digamos así, los cuerpos de conducción de los sistemas educativos. Punto número 1. Punto número 2, la noción de divertirse como pasar el rato y no hacer el esfuerzo del ejercicio para aprender. Fíjese que nosotros en este momento consideramos que marcar o hacer una corrección puede traumatizar a un niño. Bueno, esto aparte de que está viejo en el mundo, como consideración, no solamente con el arte, sino con todo, se debe a una presión del entorno social que, por ejemplo, en este momento, el año pasado, empezó en la Radio Nacional Clásica programas de acercamiento, supuestamente, entre las músicas establecidas académicas, que es una palabra que hay mucha gente que no sé por qué le molesta, y las músicas contemporáneas, populares, propias de la época del rock para acá. Pero ¿qué ocurre? Han puesto como conductor del programa a un señor que dice, bueno, ahora vamos a escuchar esto, porque yo toqué en el conjunto que grabó esta obra. Bueno, es un dato interesante. ¿Y usted tocó qué? ¿Qué instrumento tocó? ¿Qué aporte le hizo a la interpretación? Porque a uno le cabe pensar que el solo hecho de que fulanito, que es famosísimo, haya tocado en un conjunto, no es por el nombre que hace la obra valiosa, sino por lo que en esa obra es original, la manera de producir una melodía, producir variaciones, producir, ¿comprende? Entonces, yo estoy de acuerdo y además totalmente en la línea de Jaime y de la tragedia educativa, pero no me puedo quedar sentada y esperando que esto se arregle desde alguna otra galaxia. Hoy traté de hablarle a cada maestro que en este momento está en una escuela con esa enseñanza de horas obligatorias y es músico o es artista plástico. Mire, yo trabajé en el sistema, primaria, secundaria, escuelas down, preparando docentes,
Y nunca, es lo que dijo Sebastián, hubo cosas que sí, me acuerdo como si fuera hoy, un alumno de 4º año que se acercó y me dijo, acá le dejo, esto es música. ¿Sabe qué era? Emerson, Lake and Palmer haciendo unas variaciones sobre una obra de Tchaikovsky. ¡Pero qué suerte! Yo en la clase siguiente trabajé con el cassette del alumno. ¿Y cuál es el problema? Las docentes que hemos elegido esto, tenemos una convicción, porque tenemos un oficio que elegimos porque nos gusta, y tenemos que ir a la escuela a hacer nuestra tarea. Ahora dejé... Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Sí, no, impecable la respuesta, muchas gracias. Qué bueno el ejemplo de Emerson, Lake and Palmer. Dice la profesora María Pasquini, también presente, que su planteo es muy importante, que ella es docente y trabaja mucho para formar docentes con el perfil que usted describe. Y bueno, le agradece mucho a Ana Lucía, es una de las tantas personas que están agradeciendo por el chat, y le agradece también a la universidad por compartir este espacio de reflexión. También acá está el señor Larte, que dice que, bueno, que a él le parece que los gobiernos en general no le están prestando atención a la educación, porque no es un tema que traiga votos. No sé si usted quiere comentar algo. Mire, yo a ver, yo no sé, es una pregunta difícil. Primero porque dice que los gobiernos, ¿se refiere a los gobiernos de la Argentina o los del mundo? Porque... Él está hablando de Argentina. Entonces se habla de los gobiernos de la Argentina. Y bueno, Jaime tuvo que escribir La tragedia educativa hace 20 años. Fíjese la curiosidad. Yo voy a ser perversa en mi respuesta. La ley 24.195 estuvo hecho en el año 93. No hace falta que yo les recuerde qué partido gobernaba el país. La ley 26.206 es del año 2006. No hace falta tampoco que les recuerde cuál era el partido que gobernaba. ¿Por qué cambiaron el eje y la mirada? Es fuerte la respuesta, ¿eh? Parece que no tienen coherencia interna. Suerte que conservaron los contenidos, porque el trabajo que se había hecho con Cecilia Braslaski de directora, con César Coll de consultor, el trabajo que se hizo a nivel nacional para, digamos, conseguir esas famosas competencias que entraban como vocabulario nuevo en la organización de la reforma educativa. Dio mucho trabajo, y usted sabe que la bibliografía argentina era bibliografía de referencia en las reformas españolas. Es decir, que tan mal no lo hacíamos. Entonces, a mí me preocupa el tema, no solamente desde el punto de vista del arte, y vuelvo a agradecerle a Edgardo Zablotsky este espacio. A mí me preocupó mucho en su momento que pasáramos de ley federal de educación a ley de educación nacional. Me sonó a un cambio ideológico político muy fuerte. Más no siendo especialista, más allá no debo ir en este entorno, pero que lo ideológico está allí. Y fíjese usted que las preguntas que suelen aparecer, sin ir más lejos, en una conferencia que dio hace una semana Jaime, le salieron con el modelo Finlandia como solución de los problemas argentinos.
eso solo le da a usted la sensación de la descolocación de el foco de análisis. Cuando la investigación aplicada a educación hace décadas que da cuenta del entorno inmediato como correlato constitutivo del acervo a aprender. ¿Qué tenemos que ver nosotros con los finlandeses? Pero además, mucha de esa gente que hace esas preguntas resulta que denosta en contra de cómo era la educación, esa educación en la que se enseñaba a pensar, se cultivaba el vocabulario, se cultivaba la información, se cultivaba la intercomunicación, se le pedía al sujeto de la educación en el sistema, en primaria, en secundaria, que si empezaba una frase, la terminara, que una frase no fuera, bueno, viste, esto es como si, y obviamente, y no explican nada. Y ese es el modelo discursivo que impera en la mayoría de los canales abiertos que en este momento estamos teniendo y que están frecuentando nuestros chicos. Si en la escuela somos pocos, y bueno, pero nos tocará. Sarmiento era menos. Ana Lucía, está Mario desde Chile, agradece mucho la actividad, Mario Carvajal, está conectado desde Chile. Un saludo a Mario Carvajal, estupendo colega, dirigen una licenciatura en educación musical, justamente en Santiago de Chile. Sebastián dice, comenta también que aprender es entretenido y entender en base al conocimiento adquirido, por qué reacciona uno de una manera u otra a una obra de arte, es entretenido, enriquecedor y empoderador. Respecto a la y además, lo complemento, una obra de arte puede ser un muñeco modelado con plastilina por un chico. Obra de arte, primera acepción de la palabra arte, habilidad para hacer bien algo. Y el niño que el primer día se pegará la plastilina en el pelo, pero cuando pasan unas semanas de trabajo, habrá encontrado el placer de ser capaz con sus manos de modelar una masa haciendo aquello que había logrado imaginar. ¿Usted sabe lo que es eso? Pregunta acá Hernán, otra persona que está conectada, bueno, la felicita por la presentación, y Hernán pregunta, ¿qué opina usted o qué relación puede hacer entre libertad, creatividad y frustración en el proceso de aprendizaje? Bueno, yo los voy a invitar. En la academia he publicado un estudio que está disponible, digitalizado y gratis, que se llama Educar en Creatividad. Es decir, la pregunta en 4 palabras es compleja y en ese caso yo escribí mucho sobre el tema. Está escrito, está desarrollado, está ejemplificado. Lo invito a buscar eso en la página de la Academia Nacional de Educación o en mi página personal. Acceso gratuito. Perfecto, Ana Lucía, muchas gracias. Flor Farías también pregunta si podía dar ejemplos. Me parece que con esta recomendación de su trabajo pueden encontrar ejemplos de enseñanza sobre la creatividad, ¿no? Bueno,
en el portal del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, firmado con mi nombre, porque así me contrataron, hay un texto entero sobre creatividad. Y es muy interesante la pregunta, ¿tengo tiempo todavía? Sí, va. Porque para hacer ese trabajo, yo ya tenía publicado Educar en Creatividad, tengo 3 libros publicados sobre creatividad, pero trabajé con los jefes de área del gobierno de la ciudad. Porque si bien es cierto que yo tenía un contrato para escribir un documento, y tengo la experticia sobre el tema, era una falta de respeto, según yo, escribir en mi casa, como si yo tuviera todo lo que necesito y todo lo que hay que saber. Entonces me entrevisté con los jefes de áreas de jardín, de primaria, los jefes de asignaturas, de matemáticas, de lengua, y me acuerdo, y lo digo porque es pertinente, que un día en una hermosa reunión había una cierta resistencia a esto de creatividad, ¿no? Sobre todo, me acuerdo que una supervisora me dijo, ¿usted qué piensa que es la creatividad? Entonces le dije, mire, el doctor Barron hizo su tesis, levantó 150 definiciones de qué es creatividad. Es un poco difícil que yo me permita decirle que yo tengo una de mi propio dominio. Pero el ejemplo al que iba era cuando me reuní con la gente de matemáticas. Entonces, estaban en franco tren de discusión y a mí me parecía muy bien, por eso yo quería escucharlos. Y me dijo uno, mira Ana Lucía, a mí me gusta tu fundamentación, pero te hago un planteo. Profesor de 4º grado del área de matemáticas. Va a ejercitar, ¿no es cierto?, determinado tipo de resolución de situaciones. Mira, esta situación problemática, hay 12 caminos, o sea, secuencia de procedimientos para ir desde el enunciado al resultado correcto. Como vos te das cuenta, me dice, si hay 12 secuencias, ¿qué le vas a agregar vos desde la estimulación sistemática de la creatividad? Entonces le dije, bueno, me encanta saber que ustedes están trabajando con dinámica de taller. Evidentemente, estamos muy lejos de los manuales que había en la década del 40 y del 50, donde tenías un problema, tenías el desarrollo del problema y decir que tenías estereotipos, no tenías principios, pero eso ya fue renovado. Digo, vos sabés desde creatividad, vos no enseñás los 12 secuencias, no, claro, se estudian, se buscan, digo, y no siempre encuentran las 12, no, claro, porque está el problema, las secuencias posibles y un resultado. Es decir, no es regla de 3 simple derecho. Y digo, y todos tus alumnos del taller terminan sabiendo que hay recorridos distintos, pero correctos, eficientes, y permiten llegar a una respuesta correcta. Eso ha sido estimular la creatividad, porque la creatividad es flexibilidad y fluidez de ideas. Ahora no le estoy oyendo. Perdón, había muteado para que mi ruido ambiente no moleste. Edgardo, no sé si te parece, leo la última, que es una consulta de una docente para... Tal cual, me parece perfecto. Bueno, la última pregunta de Flor es de Flor,
Pregunta Flor si puedes repetir las fuentes de sus estudios, Ana Lucía, de paso para todo el público. ¿Y puedo repetir qué? Me dice acá Flor si podrías repetir las fuentes de sus estudios. Ah, los dos sitios web. Sí, bueno, sí. Un sitio y en la web página de la ciudad también, ¿no? Es www.academianacionaldeeducacion.com.ar. La mía personal es www.analuciafrega.com.ar. Y este documento tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Educación, el año no recuerdo exacto, pero la subsecretaria era Graciela, no era el gobierno de la educación anterior a Soledad Acuña. Perdón que me olvide algunos nombres, pero tiene que ver además con la nueva escuela secundaria, además con la NES. Perfecto, muchas gracias, Ana Lucía. Ana Lucía, como siempre, para cerrar el seminario, bueno, ya es tradición, los últimos minutos te los dedicamos a vos para que sencillamente compartas con nosotros lo que quieras. Mil gracias por haber participado. Creo el grupo, aparte hoy es un grupo altamente, muy numeroso comparado a otros seminarios, lo cual demuestra que el tema del arte, por así decirlo, atrae. Y eso es muy lindo y muy bueno, por cierto. Bueno, si me das los últimos minutos, Vale. te agradezco por haber aceptado mi propuesta. Yo te mandé la propuesta para este seminario cuando asistí a la inauguración de este ciclo. Y cuando vi el perfil, cuando vi los contenidos, cuando vi el hecho de que se planteara el tema de la libertad, y lo seguí, además creo que estuve en todas las reuniones, pero el primero me impactó que se planteara en una institución el tema de la libertad. El tema de la libertad es tan complejo, pero es tan necesario. En nombre de la libertad se cometen tantos asesinatos intelectuales y de todo tipo, que me permití, vos te acordás, abrir mi computadora y mandarte un proyecto. El proyecto así complicado como lo mandé, y por supuesto como corresponde, mandé un título y después me pediste una fundamentación, que es lo que corresponde, y la mandé. Y me metí con esto que yo sabía que iba a ser conflictivo, escribir arte con minúscula y escribir arte con mayúscula, y las dos entrecomilladas. Pero es un mero mecanismo disparador. Esto está en los manuales de estimulación sistemática de la creatividad. Y además yo sabía que para alguna gente iba a ser un disparador de esto de, sí, popular versus académico, los digamos así, los chetos, como les dicen ahora, cosa horrorosa, esto de que si uno tiene un poco más de vocabulario, hay gente hasta que le da vergüenza usarlo en algunas circunstancias. Miren, yo he trabajado en la Villa 31 haciendo una investigación todo un año, he trabajado en la Escuela 13 del Consejo Escolar Quinto, o sea, en Barracas al Sur. Yo nunca encontré, o sea, que encontré chicos a los que les gustaba más y chicos a los que les gustaban menos mi propuesta, claro. Pero hay chicos a los que les gusta más la propuesta que le hace alguien en geografía y otro que le hace en matemáticas. Lo que pasa es que si no aprueba matemáticas no le dan el certificado de escuela secundaria. En cambio, yo me acuerdo, habiendo trabajado en el Colegio Nacional de Vicente López, que decían, no le vas a hacer repetir el año por música, por ejemplo. Es decir, están esos pensamientos perversos de calidad y descalidad. ¿Cuántos prejuicios hay en nuestra sociedad, no? Gracias, Edgardo, por haberme dejado hacer algo, hablando un rato, yo que soy tan cotorra, alrededor de este tema que me importa mucho, que es la libertad respetuosa, es la libertad
que no impone, la libertad que sabe, como lo saben los grandes, oiga, como lo sabía Astor Piazzolla, ya que estamos en el año del centenario del nacimiento, Astor sabía perfectamente bien cómo tuvo que luchar. Astor perdió el concurso nacional de tango cuando presentó Balada para un loco, compitiendo con un tango de la Guardia Vieja que se llamaba El Último Tren, y yo me acuerdo que yo escuché esa final, claro, bueno, a ver, uno es de la profesión, le interesa todo, ¿no? Yo decía, pero es una barbaridad, lo que es interesante es Balada para un loco, pero eso otro no lo va a cantar nadie. Y no me equivoqué, pero tenía tanta ansia creativa que Piazzolla, que había estudiado con Ginastera, porque Piazzolla hizo estudios formales, Piazzolla sabía contrapunto, Piazzolla sabía instrumentar, se fue a estudiar a Francia porque, como sabía tanto, se fue a estudiar, y cuando Boulanger le dijo, pero mi hijo, ¿qué está buscando? Si lo que usted tiene es una mina de oro en la mano. Entonces, ¿me entienden? A mí lo que me preocupa es que los están metiendo dentro de una escafandra que ni para respirar sirve. Gracias, Edgardo. Gracias, Ana Lucía, muchísimas gracias. Mercedes, ¿cerramos? Muchísimas gracias, Ana Lucía, muchas gracias, Edgardo. Un lujo, la verdad, y un montón de gente conectada, incluso de otros países. Un lujo, Ana Lucía, de nuevo, se lo voy a repetir, muy, muy lindo. Y los esperamos en la próxima edición en agosto con Mauricio Vázquez. Ya se pueden inscribir en la página web. ¿Cómo no? Cuando quieran. Gracias a ustedes otra vez. Un placer, muchas gracias.